vamos a hablar hoy de esta planta. Let's talk today about this plant. This is a Desmodium. Esto es un Desmodium, que es una planta, yo no estoy seguro si es nativa de Vietnam. I am not sure if it's native from Vietnam, but I know that this came from Vietnam originally. Estas vinieron originalmente de Vietnam, creo. And I bought this one from Weigert's Bonsai Nursery about 2 months ago. Yo esta la compré de Weigert's Bonsai Nursery aproximadamente hace 2 meses. O sea que hoy sería la primera vez que vamos a hacer un diseño con esta planta. So today it's going to be the first time that we are going to make the design on this plant. Lo que yo quiero hacer es explicar qué yo busco cuando estoy haciendo mi diseño de bonsai. What I want to explain today is what I am looking when I am making my first design on a bonsai. So, esta planta tiene bastante base, tiene muy buena base. This plant have a very nice taper from different sizes. So, at this point, what I am looking is only for the taper. En este momento, lo único que yo estoy mirando, lo que me estoy concentrando es dónde está la conicidad mayor en este tronco. Where is the larger taper on this trunk? I am not looking on branches. No estoy mirando las ramas para nada. Estoy mirando solamente la conicidad. Sí tenemos que estar conscientes que esta planta tiene 2 troncos. This is a two trunk plant. It's a double trunk plant. It could be father and son style. Or maybe if I chop one down, it could be a single trunk. Puede ser un árbol doble tronco o podría ser, si le quito uno de los 2 troncos, perdón, podría ser un árbol sencillo. De este lado tiene un magnífico acampanado. From this side that you are looking now, it has a very nice taper. I don't have too much taper from the opposite. From this side, I do have a nice taper also. Maybe the other one is a little larger. De aquí tengo una buena conicidad también, se ven los 2 troncos. De acá se ve un poco más acampanado. En este lado acá, mirándolo de aquí, también tengo buena conicidad, pero si me fijo en la parte superior de la planta, las ramas van hacia allá. From this side, I do have a very nice taper also, but all the branches, all the movement of the trunk, it's going to the other side. It's going away from me. Por lo tanto, este lado de acá, mirándolo desde aquí, from this side, yo puedo ver la planta hacia mí. I could see the plant coming towards me. Plus, I see the 2 trunks. Puedo ver los 2 troncos. Y yo creo que sería posiblemente la mejor opción para el frente. So, this side, for me, it looks like could be the best possibility for the front of the tree. Para comenzar a hacer mi diseño. Sí me gusta la idea de usar los 2 troncos. I do like the idea of using both trunks. I am not going to remove one of them. Especialmente este segundo arbolito, no sé si lo podamos acercar un poquito. If you see the second one, have a very nice movement on the trunk. So, it's important that I show that. Es importante que yo enseñe ese movimiento que tiene ese arbolito pequeño. En un estilo doble tronco, en un estilo father and son, se supone que el tronco más pequeño sea 1/3 parte del grosor del árbol grande. So on a double trunk, on a father and son style or mother and daughter style, the little trunk should be 1/3 of the larger trunk. Okay? En este caso, eso está bastante cerca. So in this case, it is very, very close to that measurement. So, si nos dejamos llevar por los lineamientos de este estilo, pues estamos bastante cerca de lo que puede ser un buen doble tronco. If we are going to follow the, well, we could call it rules of the double trunk style, we are getting very close to what it's supposed to be a good double trunk. El árbol, cuando llega a este punto, tiene una bifurcación aquí. In this point, it has a V shape, 2 very big, heavy branch on the top that I may either use it as a main trunk or
If I want to use this other one, I have to chop that one out. En este caso, en este punto, tengo una bifurcación, una forma de Y que si uso esta como línea principal del tronco, gano más conicidad, pero una de las dos se va a tener que ir. One of them has to go. Either this one or that one. So, for now, this is what I am going to do. What we are going to do now is begin to work with the plan. I'm going to put a slow motion time lapse so you could see the work. Then we're going to come back and show you what we are doing. Then we do another time lapse, and then we wire and style the plan at the end and talk about the explanation. Lo que vamos a hacer es, yo voy a empezar a trabajar con la planta. Vamos a hacer un time lapse de cómo se va trabajando. Paramos un momento, explicamos lo que hemos estado haciendo, volvemos a hacer otro time lapse y entonces enseñamos el final, el resultado cuando ya se esté alambrando y trabajando la planta. So this is going to be the first design on this one. Este va a ser el primer diseño. Esperemos que quede bonito y que a ustedes les guste. So I hope you like them at the end when we finish. Let's begin to work. Vamos a empezar a trabajar. Ya terminé de hacer la primera poda. I just finished doing the first drastic pruning. I removed big branch here. Quité una rama grande que estaba aquí, que era la que nos hacía la forma de V. This was the one that makes like a V shape, so I removed that one. And I have a lot of different cuttings here. Tengo un montón de esquejes que después vamos a aprovechar para plantarlo para seguir propagando esta especie que no la hay en esta área. We want to propagate this species that we don't have many plants of this in this area. Okay, now I do have extra branches. Tengo todavía muchas ramas que podría eliminar. Específicamente en esta área de aquí tengo 2, 3, 4, 5 ramas haciendo el mismo punto. Specifically in this area, I have like 5 branches coming from the same spot. I want to begin to put my wires. Quiero empezar a poner los alambres y acomodar las ramas para ver de esas cuál sería la mejor que queda colocada. Once I put all the wires and I begin to put and shape my branches, I want to see which of these 5 will be the best one for that spot. And then I will remove the other ones. I do have to work a little bit on this. Tengo que trabajar todavía un poco en estos cortes grandes, aquí, aquí y acá, para refinarlos un poco, darle un poco de sellador y ya entonces lo terminaríamos. Así que vamos a seguir con el time lapse. Let's continue with the time lapse to see the process of the wiring and then the refinement, and when we come back and do the last explanation. Venimos entonces después que terminemos de alambrar y acomodar y limpiar estos cortes para entonces hacer la última explicación. Así que seguimos trabajando, vamos a empezar a alambrar. Let's begin to wire. Bueno, listo. We finish. Now we wire all the branches and we put it in position. Ya alambramos todas las ramas y las ubicamos en posición. Y la verdad es que esta planta es espectacular. I have to say that now I am in love with this plant. Estoy enamorado de esta variedad, de esta especie.
Okay, so that's the front now. And I have plenty branches. Tengo cantidad de ramas. Este es el frente que le quiero dar a mi arbolito. Le corregí los cortes. I make the wounds, I cover them. This one is backwards, this one is forward, but that's the only way I could put it. Una me quedó para atrás y la otra me quedó para el frente. Aquí también me quedó un poquito una cicatriz. Pero yo sé que eso se puede trabajar y se pueden corregir. We could disguise those scars later. I have plenty branches. Tengo cantidad de ramas, suficientes ramas, que después puedo seleccionar algunas y quitar algunas. Es un estilo doble tronco. It's a father and son style. So it will be, I think the shape is very nice. It will be something like this. But now, let me tell you about the branches and the wiring. Te voy a decir sobre el alambrado y la flexibilidad de la rama. The experience I have with this plant, this is the first time I work on a Desmodium, so it's the first time. Branches are very flexible. Es la primera vez que yo trabajo una planta de esta especie y tengo que decir que las ramas son bien flexibles. O sea, inclusive esta que está un poquito más gruesita, muy fácil de doblar, no se quiebran. Así que es una planta que permite hacer muchas cosas. It's a very flexible plant, so it allows you to make any shape that you want, actually. So once you have a nice trunk, the branches will come and then you could do the shape you want. Después que tú consigas un buen tamaño de tronco, las ramas, como hecha tantas, puedes escoger la que tú quieras y puedes acomodarlas como tú prefieras. O sea que la planta realmente es una planta muy buena para hacer bonsai y tiene las flores. It's a very good plant for bonsai because it's very flexible and it has the beauty of the flowers and the smell of the flower. El olor de las flores muy llamativo también, es un olor a uva, a jugo de uva, bien rico. De verdad tengo que decir que es bien, una fragancia bien rica. So now I will leave it on this pot. If you see, I change the angle. Yo la voy a dejar en este tiesto, le cambié un poco el ángulo. La estoy levantando un poco como va a quedar en su tiesto final cuando la ponga en el tiesto, pero no la voy a cambiar ahora. I am not going to put it on a bonsai pot now. I will leave it on this pot. I will put fertilizer. Now I am taking it out of the greenhouse and I will put it outside. Ahora la voy a poner directamente afuera al sol y la voy a sacar del vivero. Ya está establecida aquí en Puerto Rico con buen sistema de raíces. La voy a fertilizar y la vamos a esperar que entonces vuelva y ramifique nuevamente para entonces en la siguiente vez que nos toque lo vamos a poner en su proyecto de bonsai. So we are going to put it on full sun now, since it has been 2 months under the shade cloth. I will leave it outside, I will put some fertilizer, and I will leave it to grow with a nice foliage and keeping the shape that I just give it. Espero entonces ponerlo en un tiesto de bonsai, quizás para fin de año, dentro de unos 4, 5, 6 meses o principio del año que viene. So I expect to put it on a bonsai pot maybe for the end of the year, 6 months from now, or beginning of next year. And I think it will be a very nice bonsai, a very nice flowering bonsai. So, estoy enamorado de esta especie, me encanta. Desmodium, dijimos que era para los que no se acuerdan cómo se llamaba la planta. So it's a Desmodium from Vietnam. Beautiful plant, beautiful and easy plant to work on bonsai. Una planta muy fácil de trabajar en bonsai. Así que espero que ustedes puedan continuar y si consiguen de esta especie, pues trabajen con ella. If you find this species, work with this species. See you next time, my friends. Nos vemos.